Hola, muy buenas tardes. Pues en esta presentación les queremos proponer una solución para el problema que se nos presenta, que es el respirador portátil para enfermos de COVID-19 y cómo es que abordaremos el estudio de la viabilidad. Bueno, primero que nada queremos presentarles la agenda que hemos programado para atacar esta problemática, para explicarles un poquito de cómo ordenamos cada paso. Eh, como primer, como primer paso pusimos el planteamiento del problema, que fue el que ya logramos hacer. Algo que ya también está como puesto dentro de nuestra presentación es el establecimiento de roles de cada uno de los integrantes del equipo. Creemos que para la investigación se van a llevar de 2 a 3 días del plan estipulado que nosotros tenemos. Luego va el análisis y comparaciones con algunos otros equipos que creemos podrían solucionar nuestro problema y eso nos llevaría unos 2 días. Luego, después de este paso, pasaríamos a la identificación y el cálculo de variables, ya sea las que hemos nosotros considerado que serían vitales para la solución de nuestro problema. El sexto paso sería la calibración con los parámetros que se nos ha estipulado y que nosotros mismos queremos serían viables para la propuesta. Eso nos llevaría 2 días. El diseño de experimento, que es el siguiente paso, nos llegaría 3 días, que ya lo explicaremos después. Y la presentación de la que queremos sería la solución, nos llevaría pues el día que presentemos. Entonces aquí está un poquito la rúbrica de cómo estaría organizada nuestra agenda, así como una gráfica de cómo se verían los pasos y el tiempo que llevaría cada paso. Gracias. Y bueno, también contarles un poquito sobre los roles de cada uno del equipo. Yo, su servidor David Razo, soy encargado de la planeación. Javier Chico, que es nuestro director de análisis, que se encargó que se encargaría de estipular qué información podemos obtener de cualquier otro tipo de aparatos que creemos serían viables. Juan Pablo Rodríguez, creemos que es nuestro director de experimentos, quien nos va a ayudar a crear las variables que serán calculadas, luego el equipo que será experimentado para nuestra solución, y Alejandro Giro, que es nuestro médico dentro de la solución. Pues bueno, nosotros realizamos un análisis acerca de la situación. Pues dijimos que, o sea, hay muchos tipos de baterías y nosotros creemos que las baterías de iones de litio son la opción más viable para proporcionar al sistema de respaldo energético requerido por la máquina de ventilación portátil de healthcare, y se debe tener en cuenta que la capacidad necesaria de la batería para garantizar una autonomía mínima de 8 horas, y se puede requerir un conjunto de baterías para cumplir con esta especificación. Además, pues la selección de la batería debe tener en cuenta la portabilidad y el costo económico, ¿no? Luego pasamos a las variables que tenemos, que es peso, potencia en voltios y la implementación, ¿no? Y bueno, empezando con el peso, pues es importante mantener la portabilidad del dispositivo, lo que significa que el peso de la batería debe ser lo suficientemente bajo para no afectar la maniobrabilidad y transporte del dispositivo, pero suficientemente grande para proporcionar la energía necesaria durante al menos 8 horas. Entonces es necesario encontrar un equilibrio entre la capacidad y el peso de la batería. Luego, con la potencia, pues la batería o conjunto de baterías debe ser capaz de proporcionar la cantidad adecuada de voltaje para el motor y cumplir con los requisitos de portabilidad y capacidad de energía requeridos para una autonomía mínima de 8 horas. Y es importante encontrar el equilibrio entre la potencia y la capacidad de la batería o el conjunto de las mismas, ¿no? Y luego, para acabar las variables, pues la implementación, y esto es muy importante porque la implementación de las baterías de iones de litio en el ventilador mecánico de healthcare se pueden hacer a través de un conjunto de baterías recargables de 12 voltios en serie o en paralelo, dependiendo de la capacidad necesaria para garantizar la autonomía mínima
de 8 horas. Y entonces pues pasamos al objetivo de la situación, ¿no? Y el objetivo es determinar la variabilidad del proyecto y proponer una batería o conjunto de baterías que permita que el ventilador tenga una autonomía mínima de 8 horas, sea portátil, económicamente viable y esté disponible pues en el mercado para todos, ¿no? Buenas noches. Hoy hablaremos de los parámetros médicos para el respirador portátil. Bueno, es importante tener en consideración la frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria es cuántas veces por minuto el paciente va a respirar, o por segundo o por hora, depende cómo lo midas. Los respiradores portátiles pueden ser programados para ajustar la frecuencia respiratoria dependiendo del paciente, ya sea si tenga alguna enfermedad respiratoria, si tenga EPOC, si tenga alguna otra cosa, si es niño, si es adulto, si es un poco más viejo, todo depende. También es importante considerar el volumen tibial. El volumen tibial es la cantidad de aire que se inhala y se exhala en cada respiración. También se pueden ajustar los respiradores portátiles dependiendo otra vez de todos los factores. La presión del aire también es muy importante. Esta se refiere a la fuerza con la que el aire es administrado al paciente. Otro factor importante a considerar es el PIP, esto se refiere a la presión positiva al final de la expiración. Esto mantiene las vías respiratorias a presión y al final de la expiración para evitar el colapso. Puede haber un colapso de los alvéolos y no sería muy bueno. Y ayuda también a mejorar la oxigenación del paciente. También depende mucho del paciente, ya sea si es adulto o es niño, y si tiene alguna condición médica que nos impida. Por último, hay que considerar la FiO2, que es la fracción de oxígeno administrada al paciente. Esta varía muchísimo con la cantidad administrada, porque si administras 1 litro, puede ser el 24%, pero a los 2 litros tiene que ser el 28%, y también depende del paciente, si tiene alguna condición médica, si es adulto, si es joven, y también los respiradores se pueden ajustar al paciente, pero tienen que tener esta modalidad. Es muy importante considerar esta modalidad. Hay ciertas medidas estándares para cada uno de estos parámetros. Por ejemplo, la frecuencia respiratoria, por lo general están entre 12 y 20 por minuto en un adulto normal, es decir, que no tenga alguna condición médica. Para el volumen tibial, están entre 6 y 8 mililitros por kilogramo, otra vez en adulto normal, todo va a ser en adulto normal. En el PIP se recomienda empezar entre 5 y 3 centímetros de H2O. Y para el FiO2 o FiO2 depende muchísimo por la cantidad administrada. Se recomienda empezar con 24% con el primer litro y de ahí va escalando exponencialmente. Para la realización de este proyecto tomaremos en cuenta 3 principales parámetros. El primero siendo la portabilidad, que se refiere a que el conjunto de la máquina con las baterías tiene que ser fácil de transportar, ya que tiene diferentes usos en diferentes lugares. El segundo siendo la durabilidad, que se refiere a que la batería tiene que proveer de 12 voltios durante al menos 8 horas al respirador. Y el tercero siendo la viabilidad y el riesgo. Este se refiere a que la batería tiene que ser viable tanto en el sentido económico como en el sentido de producción en masa, siempre teniendo en cuenta la estabilidad de las baterías y que éstas no vayan a afectar de ninguna manera negativa al usuario, ni ponerlo en riesgo. Posteriormente se haría un diseño de experimentos. Durante la fase de diseño de experimentos se van a utilizar todos los datos e información obtenidos durante la fase de investigación y análisis para diseñar, planear y ejecutar experimentos con el respirador y los diferentes tipos de baterías que podrían funcionar para identificar la opción más óptima. Estos experimentos también incluirán diferentes formas de implementar la batería, ya sea dentro de producción o una batería que se lleve aparte. Para estos experimentos se tomarán en cuenta la portabilidad, la durabilidad, la viabilidad y el riesgo.